Eh, bueno, el día de ayer estábamos hablando sobre las coordenadas esféricas, ¿verdad? Estábamos definiendo los vectores, estábamos hablando en términos generales cómo hacer conversiones de puntos de un sistema de coordenadas a otro. Veíamos que en general, pues, no es tan complicado. Estábamos hablando sobre esa base, los vectores ortonormales, ¿verdad? Según la convención, según el libro de texto, ustedes los van a encontrar diferentes convenciones, ¿verdad? En este caso particular, nosotros le estamos llamando R, phi y teta unitario. Estábamos viendo cómo se escribían esos vectores unitarios en coordenadas rectangulares. Creo que el día de ayer había cometido, no me acuerdo, tengo la corrección ya, me parece que aquí lo tenía positivo, tenía un error de signo, ¿sí? En el caso de teta, pues la componente en z, lógicamente, ¿verdad? Va negativo, no sé si tenía ese error, creo que sí, hasta después cuando terminé la clase me fijé en ese error, y la componente de x para el vector sí, también va negativo, ¿verdad? Esto de aquí. Ya al aplicar las entidades quedan pues esas expresiones. Entonces, en esto nos habíamos quedado el día de ayer. En esto nos habíamos quedado el día de ayer encontrando quiénes son los vectores r, teta y phi en coordenadas, bueno, vistos en coordenadas rectangulares, o vistos, mejor dicho, no en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Porque todavía aquí yo tengo cantidades son cantidades eh, de las esféricas, sino que lo que estamos haciendo es escribiéndolo en términos de la base de las coordenadas rectangulares, ¿sí? Entonces, eso va a ser de gran ayuda, ¿verdad? Eso va a ser de gran ayuda para escribir cualquier campo. De hecho, vamos a hacer las operaciones de diferenciación en este tipo de coordenadas, pero para ello, ¿verdad? Aquí tenemos de los vectores de coordenadas rectangulares a los vectores de coordenadas esféricas. Entonces vamos a hacer lo inverso, vamos a encontrar cómo se miraría x unitario, y unitario y z unitario en términos de los vectores de las coordenadas esféricas. Es decir, lo mismo que hicimos allá con las coordenadas cilíndricas. Vamos a ver quién es x, y, z. Y para ello, pues, nuevamente, yo la recomendación que les doy, pero ustedes pueden hacerlo por cualquiera. De hecho, solo hago el primero siempre, ¿verdad? Encontrar quién es x unitario. Y siempre, pues, la forma más, yo digo más ordenada, es utilizar Cramer, pero ustedes pueden hacerlo por eliminación como ustedes gusten. Es decir, x unitario sería resolver la siguiente matriz, ¿verdad? En lugar de los, de los términos que están acompañando, en este caso, toda esta primera columna, sería, si ustedes recordarán, quedaría expresado de esta forma. Permítanme. Voy a utilizar phi de esa forma. Estoy mirando que en la guía de ejercicios que nos proporcionó el coordinador sale escrito de esta forma. Entonces, bueno, ¿verdad? Voy a utilizar esta representación. Entonces, sería seno de teta, seno de phi, coseno de teta, seno de phi, coseno de phi. Solo lo vamos a hacer para x y ustedes pues buscan los demás o no buscan los demás, sino comprueban los demás, ¿verdad? Los demás pues sería resolver para y y para z. Solo lo vamos a hacer para x. Entonces, seno de teta, seno de phi, coseno de teta, seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, negativo seno de teta, negativo seno de phi, coseno de teta, perdón, de phi, 0. Entonces, por Cramer, ¿verdad? Ustedes recordarán cómo calcular el determinante de eso, no es complicado. En teoría, no debería ser complicado, ¿verdad? Eso, ¿a qué sería igual? Pues recordarán, pues nosotros podemos, pues para encontrar determinantes nos podemos ir por las filas o por las columnas, como ustedes deseen. Entonces, por ejemplo, me voy a ir en este caso por las columnas, R, ¿verdad? Porque al final quiero encontrarlo en términos de R, teta y phi. Entonces, R
R sería encontrar la matriz menor de eso, ¿verdad? Sería 0 más seno de teta coseno de phi. Entonces, como me voy a ir por las columnas, ahora estoy diciendo que voy a ir por este otro término, ¿sí? Primera columna, segunda fila. Entonces, permítanme, sería menos, ¿cierto? La menor de esa matriz sería 0, la diagonal, menos coseno de teta, coseno de phi, ¿cierto? Jóvenes, ¿me están escuchando, muchachos? ¿Están en clase? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Bueno, muy bien. Entonces, voy por la última, ¿verdad? Sería más phi y me quedaría, pues, los términos que estarían serían, bueno, voy a escribir estoy en esta última fila, primera columna, última fila, ¿verdad? Déjenme esto. ¿Quién sería eso? La matriz menor sería negativo. Determinante de la menor sería seno cuadrado. Seno de phi menos coseno cuadrado. Seno de phi. Entonces, y en la parte de abajo, pues ahí como ustedes deseen, ¿verdad? Como quieran irse, me voy a ir de esta manera, filas por cambiando las columnas, ¿sí? Entonces, igual, la primer término sería, la menor de eso sería positivo seno permítanme, sería seno de teta, coseno de phi, ¿sí? Por la menor de eso, el determinante de la matriz menor sería positivo seno de teta, coseno de phi, ¿cierto? Me voy a ir, para encontrar el determinante, me voy a ir, en este caso, pues, primera fila, segunda columna, sería menos seno de teta, seno de phi. Por cierto, tengo entendido que los estudian ingeniería eléctrica, ¿verdad? Pueden avanzar las clases sin haber llevado la clase de vectores y matrices. ¿Hay alguien que no haya llevado vectores y matrices en este curso? Bueno, muy bien. Entonces me quedaría el determinante de eso, me quedaría negativo seno de teta, seno de phi, más, voy por el último, coseno de teta. De hecho, yo creo que esto, porque estoy pasándome al otro lado, lo voy a hacer aquí abajo mejor. Sí, estoy consumiendo mucho espacio allá y veo que no termino. Igual, coseno de teta, me quedaría coseno de teta, coseno cuadrado de phi, más coseno de teta, seno cuadrado de phi. Entonces, ahí hay muchos términos que se pueden simplificar. Ustedes creo que ya los están observando, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de arriba, ya aparecen los términos. En la parte de arriba, creo que el único término que se puede simplificar es este. Saco un factor común, el seno de phi, me quedaría negativo seno de phi, me quedaría una identidad, ¿verdad? Entonces, eso que esté entre paréntesis sería negativo seno de phi, ¿verdad? Me quedaría coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es 1. Entonces, en la parte de abajo es donde tenemos más operaciones que realizar. Miremos en la parte de abajo qué puedo hacer. De hecho, me voy a centrar únicamente en la parte de abajo. Le voy a llamar asterisco, ¿sí? A la parte de abajo. Me voy a centrar en la parte de abajo. Y después escribimos el resultado. Entonces, en la parte de abajo, vamos a ver, tendría seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi, ¿verdad? Me quedaría positivo seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi, más coseno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi. De hecho, aquí también, ¿verdad? Eso lo puedo simplificar para no realizar toda la multiplicación. Eso me quedaría sacando factor común el coseno de teta, me quedaría la identidad trigonométrica que es 1. Entonces, al final me quedaría coseno cuadrado de teta. ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, de hecho, ahí puedo seguir simplificando. Puedo ver que aquí puedo sacar factor común seno cuadrado de teta. Nuevamente me queda una identidad,
¿cierto? Me quedaría coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de teta. Y pueden ver ustedes que esto es 1 y nuevamente me queda la misma identidad y es 1. Entonces, al final, x unitario sería seno de teta coseno de phi r unitario más coseno de teta coseno de phi teta unitario menos seno de teta, perdón, seno de phi unitario, ¿sí? Entonces, esa es la primera expresión. Las otras ustedes pueden encontrarlas. Yo las tengo pues ya calculadas, solamente voy a dar el resultado. Igual ustedes pueden pues simplemente resolver nuevamente el sistema de ecuaciones lineales. El resultado sería seno de teta, seno de phi, r unitario más coseno de teta, seno de phi, teta unitario más coseno de phi unitario, y z unitario sería coseno de teta, r unitario menos seno de teta, teta unitario. De hecho, ustedes ya pueden ir mirando, sí hay ciertas relaciones que se cumplen entre tanto x, y z unitario, igual como más o menos como las relaciones que podemos buscar para r, teta y phi unitario, estos de acá, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué relaciones podemos nosotros ver que se cumplen? De hecho, las voy a escribir aquí al lado, ¿sí? Las voy a escribir aquí al lado. El archivo siempre se los voy a compartir, ¿verdad? Las voy a escribir aquí al lado. Por ejemplo, yo puedo ver que es fácil, de hecho, si nosotros mentalmente construimos y encontramos quién es R unitario, las demás se pueden encontrar fácilmente porque siguen más o menos el mismo patrón que seguía con las coordenadas cilíndricas. Pueden observar ustedes que si derivan con respecto a teta, el vector R unitario, ¿verdad? Derivan con respecto a teta. ¿Quién es la derivada del seno? Coseno, ¿verdad? Derivo con respecto a teta, la derivada del seno me queda coseno. Me queda el primer término de este. Derivo con respecto a teta, derivada del seno, nuevamente me queda coseno, me queda el segundo término. Derivo la derivada de coseno de teta, me queda negativo seno. Entonces pueden ver ustedes que la primera relación es que la derivada de R unitario con respecto a teta me queda teta unitario, ¿sí? Y de hecho, podemos ver lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo derivo ahora con respecto a phi esa expresión? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo derivo ahora con respecto a phi esa expresión? Entonces, si yo derivo con respecto a phi, observen que la derivada de eso me queda. Derivada del coseno de phi me queda negativo seno de phi, pero está acompañando siempre esta constante, seno de teta, ¿cierto? Derivo seno de phi, me va a quedar positivo coseno de phi y me está acompañando también este valor, ¿sí? Es decir, yo creo que no es necesario que haga todo el procedimiento, creo que ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Y esto es una constante, eso no depende de phi, entonces al final yo puedo ver que esa expresión es lo mismo que yo tenga seno de teta, ¿verdad? Por phi unitario, ¿sí? ¿Verdad? Derivo con respecto a phi, lo único que me quedaba ahí era el seno de teta, ¿verdad? El seno de teta, si yo multiplico seno de teta por esto, es igual a tener la derivada con respecto a phi. Entonces, tienen esa expresión. De hecho, pueden buscar más, ¿verdad? Pueden buscar más expresiones. Si ustedes observan, podemos nosotros determinar quién es teta y phi a partir de R unitario, ¿verdad? A partir de R unitario, recordando que solo tengo esas expresiones. O incluso, recuerden que phi estaba en el plano XY, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el plano XY, si yo proyecto R al plano XY, ¿cuándo va a quedar proyectado? Lo coloco en el plano XY. Por ejemplo, R unitario está en el plano XY. Tengo Y, tengo X y tengo Z, ¿sí? Si R unitario está en el plano XY, significa que el ángulo θ que está formando es de 90 grados, ¿cierto? Entonces, cuando θ sea 90 grados, R está en el plano XY, y si ustedes sacan las parciales con respecto a phi, les va a quedar phi, ¿sí? Entonces, es fácil de recordarlo,
¿verdad? Para deducir eso, igual ustedes, lo más recomendable es que ustedes tengan eso pues anotado en una hoja de resumen, y eso lo utilicen cuando más lo necesiten, ¿verdad? Cuando se lo pida o lo amerita el ejercicio. Entonces, ¿qué otras relaciones podemos encontrar nosotros? También podemos ver qué pasa cuando derivo con respecto a teta unitario, lo derivo con respecto a teta. Si lo derivo con respecto a teta, observen que me va a quedar lo mismo que R, pero acompañado con un signo negativo, ¿verdad? Derivo coseno de teta, me queda negativo seno, y me quedaría negativo coseno. Entonces sería negativo R unitario. Pueden hacer lo mismo y ver que se cumplen estas otras relaciones. Derivada de teta con respecto a phi, eso les va a quedar coseno de teta, phi unitario. Derivan ustedes phi con respecto a teta, ¿verdad? Eso es 0. No hay dependencia de teta. Phi, si phi es un vector que varía, no es constante, tiene unidad 1, ¿verdad? Todos estos tres vectores tienen unidad 1, son vectores unitarios, así los definimos, ¿verdad? Así fue como comenzamos a construirlos, pero no, phi no depende de teta, ¿sí? Phi depende de phi, ¿verdad? Phi unitario depende de phi, y cuando ustedes realicen la derivación de eso, van a encontrar que les queda esta expresión, coseno de teta, teta unitario. Entonces, ¿son útiles? Sí, serían útiles, por ejemplo, si nosotros queremos ver cómo sería el vector de posición de R, el diferencial del vector de posición. De hecho, lo vamos a encontrar ahorita. Es decir, nuevamente, cualquier campo vectorial en coordenadas esféricas tiene esta representación, ¿verdad? Va a tener una componente en la dirección radial, va a tener una componente en la dirección de teta, ¿sí? Va a tener una componente en la dirección de teta. Esto puede variar en términos de R, teta y phi, ¿verdad? Todos los elementos pueden variar en términos de R, teta y phi, ¿sí? Lo que estamos diciendo, el subíndice, es que es la componente que acompaña R unitario, ¿sí? La componente que acompaña R unitario. Entonces, y va a haber una componente en dirección de phi. Entonces, ¿qué con ello? Pues nuevamente nos interesa el caso particular de ver quién es el vector de posición, ¿sí? El vector de posición en coordenadas esféricas. Entonces, ¿quién es ese vector de posición en coordenadas esféricas? Ese vector de posición, recordarán ustedes, es el vector que me identifica puntos en el espacio, ¿verdad? El vector que me identifica puntos en el espacio. ¿Quién es ese vector? Z. Entonces, yo tengo un punto en el espacio, ¿verdad? Yo tengo un punto en el espacio. Entonces, si ustedes recordarán, ese es el vector que me identifica puntos en el espacio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿quién es ese vector visto en coordenadas esféricas? El vector de posición visto en coordenadas esféricas es el vector que tiene magnitud R y que va en la dirección de R, es decir, el mismo, ¿verdad? El mismo. Entonces, miren aquí, tal vez ustedes dirán, pucha, qué complicado las cosas que me están apareciendo en coordenadas esféricas y coordenadas rectangulares. Sí, a veces pues hay ciertas operaciones que parece que se miran más complicadas, pero la ganancia está en la simetría de lo que nosotros estemos estudiando, ¿sí? Por ejemplo, miren el vector de posición, qué fácil es representarlo en coordenadas esféricas, incluso lo fácil también de representarlo en coordenadas rectangulares. Es bien sencillo. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo quedaría escrito el vector de cambio de longitud, el diferencial de longitud, el diferencial de posición, ¿sí? ¿Cuál es el vector que me identifica ese pequeño cambio que yo puedo tener en la trayectoria, ¿sí? El TDR. Entonces, resulta que el vector, ¿verdad? Ese pequeño cambio puede darse de la siguiente forma. Yo puedo tener un pequeño cambio en la dirección radial. De hecho, lo voy a hacer así, ¿verdad? Yo puedo tener un pequeño cambio en la dirección radial. Entonces significa que se puede dar un pequeño cambio en la dirección radial. No, si nosotros derivamos, ¿verdad? Si nosotros sacamos el diferencial total de R, ¿sí? Sacamos el diferencial total de R. Es decir, acuérdense que R varía en términos bueno, R solo depende de R, pero R unitario, sí, R unitario varía
¿En términos de quién? Ustedes recordarán, R unitario varía en términos de teta y de phi, ¿verdad? R unitario varía en términos de teta y de phi. Significa que cuando nosotros sacamos estas derivadas, pues al final tendríamos que hacer uso de esto que coloqué en color azul. Pero en lugar de hacer eso, hacer todo ese cálculo como lo hicimos en coordenadas cilíndricas, yo puedo verlo más fácilmente geométricamente hablando, ¿verdad? Yo puedo tener pequeñas variaciones a lo largo de la misma dirección de R, o puedo tener pequeñas variaciones a lo largo de teta, ¿verdad? Es decir, teta puede variar. Bueno, lo voy a hacer así. Teta puede variar. Tengo una pequeña variación en teta. Permítanme. Tengo una pequeña variación en teta. Teta puede variar. ¿Qué significa? Que si teta varía, estoy variando solamente los parámetros, las coordenadas a la vez, y las demás están permaneciendo constantes. Si teta varía, yo tendría esta longitud de aquí. Y esa longitud de arco, ustedes saben muy bien cuál es el valor, ¿cierto? Esa longitud de arco, de lo que ustedes vieron en sus cursos, eso no es más que R por D de teta, ¿cierto? Entonces significa que cuando yo tenga variaciones de teta, entonces me va a quedar el término R de teta en dirección teta unitario. También puedo tener yo variaciones de phi. ¿Cómo varía phi? Para variar phi, pues resulta ser que todas las demás coordenadas van a permanecer constantes, ¿verdad? Si yo hago la proyección de R en el plano y lo que tengo es una pequeña variación de phi, ¿verdad? Phi varía, tal vez, permítanme. Vamos a ver si me sale el dibujo. Si phi varía, yo tendría, creo que no me va a salir muy bien el dibujo. Mejor déjenme hacerlo porque el dibujo tendría que acomodarse a la parte de arriba, ¿verdad? Si yo proyecto R en el plano, ¿sí? Y hago variar phi, lo que tendría sería una curva así, en la parte de abajo, ¿sí? Una curva así. Y esa curva la voy a hacer aquí, mejor desde arriba para abajo, la voy a proyectar. Esa curva, déjenme ver, es cuando yo mantengo R, tal vez no se mira muy bien. R se mantiene constante y lo que hago es variar, bueno, R se mantiene constante, esta no es R, esta es la proyección, ¿verdad? R se mantiene constante y lo que hago variar es phi, ¿sí? Es phi, aquí tengo una variación de phi. Entonces, cuando yo tengo eso, ¿verdad? En la parte de manteniendo todo lo demás constante, R y teta constante, quedaría expresado allá arriba, ¿sí? Eso que yo dibujé en forma punteada, acá, ¿sí? Entonces, tendría esa pequeña variación de ahí, y eso que corresponde, ¿verdad? Esa longitud, esta longitud de aquí, esa longitud de aquí, es decir, esta misma longitud de acá, ¿verdad? Esa longitud es esa misma longitud de ahí arriba, lo único que aquí está proyectada, ¿sí? Esa longitud, pues, no es más que tener, cuando yo lo proyecto en el plano, esto sería R seno de teta. Entonces, esa longitud sería R seno de teta de phi. Entonces, significa que el otro término que me acompaña sería R seno de teta de phi en dirección de phi unitario, ¿sí? Entonces, así se miraría escrito el vector del diferencial de longitud, ¿sí? Ese sería en coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos allá? Además de eso, si yo uno todas esas aristas, ¿verdad? Lo represento siguiendo el esquema de hacer un volumen con esas aristas, representan un volumen de esas aristas. Eso, vamos a ver, presentan un volumen. Déjenme ver cómo quedaría esto aquí. Vamos a ver. ¿Sí? Me quedó bien feo esta. La proyección fue la que no me sale bien. Déjenme ver. Tiene que coincidir. Aquí está esto. Está esto. Sí.
Entonces, si yo uno esas aristas, ¿verdad? Las pequeñas variaciones se dan a lo largo de cualquiera de los ejes. Si quieren, déjenme borrar esta parte de abajo para no manchar el dibujo, o no sé si se logra ver bien así. No hay confusión en lo que he dicho. Vamos bien, muchachos. ¿Sí? Es decir, RD de teta, esta medida de aquí es RD de teta, ¿verdad? Esa medida ahí es RD de teta. Esta de aquí es la que nosotros hayamos identificado como R seno de teta de phi. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues a partir de ahí yo puedo identificar quién es el diferencial de volumen, ¿sí? Los diferenciales de área y diferencial de volumen. Por ejemplo, el diferencial de volumen en coordenadas esféricas, ¿verdad? Sería la multiplicación de todas las aristas, ¿sí? Sería r cuadrado seno de teta, d de r, d de teta, t de phi, ¿verdad? La multiplicación de todas las aristas, viéndolo eso como un paralelepípedo, ¿verdad? Eso me quedaría el diferencial de volumen en coordenadas esféricas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Lo vamos a necesitar, repito, cuando ameriten utilizar esto, aparezcan geometrías que sale mejor la representación en coordenadas esféricas, tenemos que recordar esas expresiones. Además de eso, tengo que ver quiénes son las áreas, ¿verdad? Que esas áreas que están representadas por los vectores unitarios. Yo puedo ver, por ejemplo, que esta de aquí es perpendicular a R unitario. Permítanme. Esta de aquí, esta de acá es la perpendicular a R unitario, ¿verdad? Esa es perpendicular al vector R. Yo puedo ver, por ejemplo, que, vamos a ver cuál otra, puedo ver, por ejemplo, que esta de aquí, este es perpendicular a teta unitario, ¿cierto? Y puedo ver que la que ya está en el fondo allá es perpendicular a phi unitario. Entonces, teniendo en mente eso, ¿verdad? Vamos a ver si en esta figura se puede apreciar bien. Bueno, aquí no aparecen. Estoy diciendo en otras palabras que si yo mantengo, por ejemplo, yo mantengo teta y phi constantes y lo que hago variar es r, ¿estamos de acuerdo? Lo que hago variar es r, lo que voy a obtener son áreas de la superficie de la esfera, ¿verdad? Esta de aquí es área superficie de la esfera. Cuando teta y r mantienen, cuando teta y phi se mantienen constantes, ¿verdad? Entonces, la área que es el perpendicular a R unitario es el de la superficie de la esfera, que tengo dibujado allá. Cuando R y teta, ¿sí? Cuando R, perdón, corrijo lo que menciono. Cuando teta y phi varíen y R permanezca constante, es esta la que tenía representada yo allá, ¿verdad? La superficie de la esfera, ¿sí? Es esta, la de la superficie de la esfera, la que yo tengo ahí. Cuando teta y phi varíen, yo tengo que el envoltorio de la superficie de la esfera es perpendicular a R unitario. Cuando yo tenga que R y teta varíen, ¿verdad? R y teta varíen, yo voy a tener, por ejemplo, esta área de aquí, ¿verdad? Como si cortara la esfera, ¿verdad? De esa forma, que atraviese el eje de la Z. Entonces, ahí, esa área es la que es perpendicular a teta unitario, que es la que tengo representada ahí abajo, ¿sí? A teta unitario, vamos a ver, entonces aquí tengo un error, entonces, déjenme ver. R seno de teta, DDR, R seno de teta, DDR, por D de phi. No. Entonces, vamos a ver, aquí es... Ah, no, perdón, es que aquí estoy escribiendo mal. Este es phi, ¿verdad? Cuando teta y R varíen, este es phi unitario. Ese es el área perpendicular a phi unitario, que es la que yo tengo aquí abajo representada, ¿sí? La que tengo aquí abajo representada. ¿Sí? Entonces, cuando R y phi varíen, es decir, teta permanezca constante,
Entonces, yo lo que tengo es el área, como si cortara la esfera, pero la cortara horizontalmente, ¿verdad? El área del círculo. Entonces, ahí resulta ser que el vector θ es el perpendicular a esas porciones de área, ¿sí? Aquí θ es perpendicular a esas porciones de área, en esa parte del círculo. Cualquier parte del círculo que ustedes, pues, cualquier región que ustedes agarren, ¿verdad? Ahí se representa, esa área va a ser perpendicular a θ unitario cuando los otros parámetros varíen, que es el que yo tengo acá, ¿verdad? Tengo representado acá. Lo único que ahí, en ese caso particular, θ no es 90 grados. Aquí estamos diciendo, en esa figura que yo estoy tomando, θ es 90 grados. Pero en general, θ puede ser cualquier constante, ¿verdad? Pero cualquier ángulo, por ejemplo, puede ser 30 grados, lo que sea, que es esa la que yo tengo representada ahí. ¿Me doy a entender, jóvenes? ¿Me doy a entender, muchachos? ¿Se pudieron captar la idea de eso? Entonces, con eso, ¿qué con ello? Pues con ello yo puedo ver cuáles son los diferenciales de área, ¿sí? Los diferenciales de área. Yo puedo ver cuáles son los diferenciales de área. Por ejemplo, el área que es perpendicular a R, ¿verdad? La del envoltorio de la esfera. Yo puedo ver, ¿verdad? Que el envoltorio de la esfera es esta que está aquí arriba, ¿eh? Esta de acá, la que estoy representando. ¿Y quiénes son las aristas de eso? Las aristas de eso, pues, es R seno de teta d de phi. ¿Estamos de acuerdo? Por RD de teta. Entonces, ese diferencial de área sería R cuadrado, ¿verdad? Seno de teta, d de teta, d de phi. Ese es el que es perpendicular, esa área es la que es perpendicular a R unitario. Entonces, igualmente, yo puedo identificar cuál es el área que es perpendicular a phi, es decir, la componente a teta, la componente de teta, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver que las aristas de esta de acá, ¿verdad? Es R seno de teta, ¿sí? Y esta otra expresión de aquí, que esto no es más que DDR, ¿sí? Esto no es más que DDR. Entonces, el diferencial que tiene componente teta unitario va a ser R seno de teta, DDR, D de phi, ¿sí? Y la proyección que va a lo largo de phi, es decir, la componente de phi, ¿verdad? Es aquella de allá. ¿Y quiénes son las dimensiones de eso? Va a ser d de r, RD de teta, ¿sí? Entonces sería R de R por D de teta, ¿sí? Esas serían las diferenciales de área. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero hacer las proyecciones en el sistema R, teta, phi, en coordenadas esféricas. Entonces, bueno, esto también lo vamos a necesitar, ¿verdad? También lo vamos a necesitar cuando hagamos las demostraciones o los ejercicios que tengan que ver con el teorema de la divergencia, el teorema de Stokes, pero ya en coordenadas esféricas y cilíndricas, ¿verdad? Hicimos un problema de coordenadas cartesianas. Vamos a ver qué pasa con las coordenadas cilíndricas esféricas. Entonces, nuevamente, ¿qué más habíamos hecho nosotros? Podemos nuevamente hablar sobre lo que es el gradiente, ¿verdad? Vamos a encontrar esto un poco más rápido porque el tiempo se me está acabando y necesito hacer ejemplos, ¿verdad? ¿Quién es el gradiente? Nuevamente sabemos que tiene esa expresión, ya sabemos quién es DDR, DDR, R unitario más R seno de teta, D de teta, no, perdón, D de teta, D de teta en teta unitario más R seno de teta, D de phi, ¿sí? R D de teta, R seno de teta, D de phi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente, eso es mirar esas relaciones, ¿verdad? Ustedes pueden identificarlo fácilmente, no es necesario ni de memorizarlo, solo hacer el esquema de esto, las proyecciones de R unitario en el plan XY, las variaciones, cómo varían de DR, de phi, y ustedes pueden construir ese vector, el vector el diferencial del vector de trayectoria, ¿sí? Entonces, con eso, nuevamente construimos quién es el gradiente. Entonces, recuerden que como ahora, como U una cantidad escalar que varía en términos de estas variables, ¿verdad? El diferencial total de U, que eso tiene que ser entonces la parcial de U con respecto a R de dr,
¿sí? Más la parcial de u con respecto a teta de d teta, más la parcial de u con respecto a phi de d phi. Entonces, nosotros queremos, pues, esta expresión tiene que ser igual cuando yo realice el producto punto de esto con esto, ¿verdad? Yo ya sé quién es TDR, entonces puedo construir, a partir de eso, yo puedo construir quién es el gradiente de U. El gradiente de U, yo puedo ver que eso es fácilmente la parcial de U con respecto a R unitario, ¿verdad? Cuando yo realice el producto punto de esto con esto, me va a quedar el primer término, ¿sí? Entonces, vamos a ver la otra componente que va en dirección de las tetas. Eso sería la parcial de U con respecto a teta, pero tiene que ser 1 sobre R, ¿verdad? En dirección teta unitario. Cuando yo realizo el producto punto de esto con esto, me tiene que quedar este término. Me queda eso, ¿sí? Y el último término, si ustedes pueden ver, tendría que ser 1R seno de teta parcial de U con respecto a phi, ¿verdad? En dirección de phi unitario. Entonces, ese sería el vector, perdón, ese sería el gradiente, sí, de hecho es un vector también, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque a partir de esto nosotros construimos el operador Nabla, ¿verdad? A partir de esto nosotros construimos, ¿qué pasó? El operador Nabla. ¿Me van siguiéndome, jóvenes? ¿Vamos bien? El operador Nabla sería entonces la parcial con R más, repito, tal vez aquí es donde sí hay que recordar que esos son operadores y los vectores unitarios solo están acompañando a esos operadores, ¿verdad? Los están acompañando, ¿sí? Más phi 1 sobre R seno de teta parcial con respecto a phi, ¿sí? Ese sería el operador Nabla, ¿verdad? Así se mira el operador Nabla. Y como ya tenemos el operador Nabla identificado, nosotros ya podemos entonces comenzar a hacer exactamente lo mismo que hicimos en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Definir lo que es la divergencia, definir lo que es el rotacional, y de hecho lo vamos a hacer ahorita. Lo único que no vamos a hacer los pasos, la divergencia, sino que solamente vamos a escribir el resultado. Divergencia. De hecho, otras veces, como repito, lo dije allá cuando les dije que hicieran lo del rotacional en coordenadas cilíndricas, a veces lo he dejado de tarea, ¿verdad? Pero creo que no lo voy a dejar de tarea porque hay suficiente tarea. Ya subí la guía. Ayer cuando su compañero me pidió la subí. Los videos sí los subí un poquito más, bueno, los subí hasta hoy. Lo intenté subir un poquito más tarde, pero el campus no me lo permitió. Entonces, y la tarea ya está también en el campus. Entonces, si A es un vector, un campo vectorial, la divergencia nuevamente sería hacer el mismo procedimiento que hicimos allá en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Hacer el producto punto del operador Nabla con A y tener cuidado que teta y phi y R varían en función de teta y phi. Entonces, tener cuidado en eso, ¿verdad? Pero cuando hacen la divergencia, cuando hacen todos los pasos, de hecho, lo podrían hacer. Les diría que lo haga, por lo menos una sola vez. ¿Sí? Cuando hacen todos los pasos, la divergencia les va a quedar esta expresión. R seno de teta, la parcial con respecto a teta, de seno de teta, a de teta, más 1 sobre R seno de teta, la parcial de A de phi, con respecto a phi. Les quedaría esa expresión. Entonces, eso lo vamos a tener aquí, lo vamos a copiar, vamos a tener en mente, después solo lo vamos a utilizar. ¿Sí? Esa es la divergencia en coordenadas esféricas. El rotacional de eso, ¿sí? Del operador, del rotacional del campo vectorial, ¿sí? Se miraría la siguiente expresión, R seno de teta. Déjenme copiar todo lo demás. La parcial con respecto a teta, seno de teta a de phi, menos la parcial de a de teta con respecto a phi. Esta es la componente de R, la componente que acompaña teta, no seno de teta. Tal vez
los que estudian ingeniería eléctrica van a ver esto, pues, más que todo ahorita en teoría electromagnética. Pero estas mismas expresiones que estamos colocando ahorita aparecen en muchos problemas más. Entonces, no les digo que se lo memoricen, ¿verdad? Porque realmente ni yo tengo en memoria esto, ¿sí? Lo único que sí es importante, pues, saber cómo son estas expresiones, ¿verdad? Y nosotros vamos a aprender a utilizarlas, eso sí. Entonces, esta es la expresión para el rotacional en coordenadas esféricas, ¿sí? Y solo voy a escribir el laplaciano, ¿verdad? De un campo escalar, de un campo vectorial, pues ya saben ustedes, miramos cómo sería en coordenadas rectangulares, eran 9 elementos, ¿verdad? Mientras que del laplaciano de un campo escalar solo daba 1, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, el laplaciano de un campo escalar es esta expresión parcial de R cuadrado parcial de U con respecto a R cuadrado seno de teta Entonces, si ustedes quieren demostrar eso, pues sí les va a tomar un poquito de tiempo, ¿verdad? Hacer todo el procedimiento. Pero de hecho, a esta altura, ustedes ya saben cómo hacer eso, ¿sí? Ya saben cómo hacer eso. Solo es apoyarse en la operación de producto punto con vectores unitarios, tener cuidado con esas parciales, y las operaciones con producto cruz de los vectores unitarios y tener cuidado con esas parciales, ¿verdad? Entonces, ese sería la divergencia, el rotacional y el laplaciano. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el rotacional y el laplaciano sería el último, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, preguntas, muchachos, hasta el momento. ¿Vamos bien? ¿Cómo miran esto? Por lo menos se ha entendido lo que hemos hecho en clase. Sí, sí, se ha entendido todo. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, vamos entonces, hoy sí. Todavía nos hace falta ver algo, el teorema de Helmut, ¿verdad? De este primer capítulo, pero hoy sí yo creo que estamos, lo voy a presentar después, porque de hecho el teorema de Helmut pues, es un desarrollo que dependiendo si ustedes conocen, por ejemplo, toda la información del rotacional y la divergencia en el espacio, ustedes son capaces de construir un campo, ¿verdad? Solo sabiendo quién es la divergencia en cada punto y el rotacional en cada punto en el espacio, se puede determinar el campo, ¿verdad? ¿Quién es el campo que forma eso? Eso es lo que me dice el teorema de Helmut, pero lo vamos a enunciar después. Entonces, en este caso particular, vamos a poner ya en juego todo lo que sabemos. Repito, esta guía ya está subida. Ya, de hecho, ya somos capaces de resolver todos los problemas de esta guía. Con lo que nosotros ya vimos, ya enunciamos el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes, ya somos capaces de resolver toda esta guía. Pero vamos a comenzar desde el inicio, ¿verdad? Vamos a ir resolviendo cosas. Hoy es jueves, viernes, sábado, viernes, lunes, martes y miércoles nos vamos a dedicar a hacer ejemplos. Entonces, de hecho, si más no recuerdo, creo que les dejé, no me acuerdo cuál, pero el problema 1 creo que no se los dejé, creo que les dejé el 3 y el 4 o el 5 de tarea, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el problema número 1, ¿verdad? Por lo general, el ejercicio número 1 es el más sencillo. Vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué me pide? Me pide que, conociendo el campo en un sistema de coordenadas dado, encontrar quién es el campo en los otros dos sistemas de coordenadas que hemos visto. Por ejemplo, el primer campo está en sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, vamos a encontrarlo en sistema de coordenadas cilíndricas y lo vamos a encontrar en sistema de coordenadas esféricas, ¿verdad? Entonces, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ya ustedes creo que ya les enseñaron a utilizar matemática, el primer laboratorio. ¿Ya lo tuvieron? Pregunto. Sí, ya lo tuvimos. Excelente. Entonces Sí, significa que ustedes ya saben cómo en matemática, ¿verdad? Escribir campos en un sistema de coordenadas y que él les calcule el campo en otro. Entonces, resulta ser que aquí el coordinador les dio la respuesta porque lo hizo en matemática. Está bonito, ¿verdad?
el programa porque ya hace todos los pasos intermedios. Entonces, nosotros vamos a ver ahorita los pasos intermedios. Entonces, está en coordenadas, repito, rectangulares, lo voy a convertir ahorita en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero en coordenadas cilíndricas? Pues todo lo que está ahí, pues pasarlo a rho, teta y, perdón, rho, phi y zeta, ¿verdad? Incluyendo los vectores unitarios. Resulta que nosotros podemos hacer conversión de término a término, ¿verdad? ¿Quién es X unitario en coordenadas cilíndricas? ¿Quién es X unitario en coordenadas cilíndricas? Toda esa información ya la teníamos. Si ustedes recordarán, ya habíamos hecho todos esos pasos. Lo pueden ser así, ¿verdad? Y después, cómo hacer el álgebra, factorizar, agrupar, cancelar términos, ¿sí? Lo pueden ser así. Pero en algunos casos, nosotros podemos asociar términos, ¿verdad? Asociar expresiones y en lugar de hacer la conversión de término a término, factorizar, simplificar, cancelar, ¿verdad? Nosotros podemos fijarnos en lo siguiente, podemos fijarnos en ciertas cosas. Por ejemplo, yo sé que rho, el vector rho, pues era rho en dirección rho unitario y yo conocía que rho unitario, permítanme, ¿dónde está? Aquí está. Rho unitario, eso era coseno de phi x unitario más seno de phi y unitario, ¿cierto? ¿Quién es rho? Pues rho, si ustedes recordarán, rho era, repito, ahorita solo les quiero enseñar más o menos cómo tratar problemas de este tipo, ¿verdad? Para que ustedes no hagan conversión de término a término. Ustedes tenían un vector R. Rho es la proyección de R en el plano XY, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que esto, si ustedes lo escriben en coordenadas rectangulares, eso tiene como magnitud X, bueno, el vector sería X unitario más Y unitario, ¿verdad? Ese es el vector ρ, ¿sí? En coordenadas rectangulares, ese sería el vector ρ, ¿verdad? Es decir, ρ unitario, ¿sí? Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, que esta primera expresión, X unitario más Y unitario, eso no es más que ρ, ¿cierto? Que el vector ρ, es decir, el vector que va en la dirección de ρ unitario. Entonces, en lugar de hacer conversión de término a término, yo identifico que estos dos términos es ρ unitario. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Check. Entonces, bueno, ¿qué más? Ah, bueno, significa entonces que realmente el otro término es el que me tengo que preocupar yo por hacer la conversión a coordenadas cilíndricas. Ah, pero resulta ser que estas, la variable z y el z unitario, esos son componentes o elementos de las coordenadas cilíndricas. Entonces, realmente ya está, ¿verdad? El primer término, ya hice la conversión a coordenadas cilíndricas, ¿sí? ¿Quién es? Pues tiene una componente en dirección ρ, ¿verdad? Tiene una componente en dirección ρ, la componente en dirección phi es 0 y la componente en dirección de z unitario es este, ¿verdad? La primera solución ya la tenemos, ¿sí? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer entonces es convertirlo a coordenadas esféricas, ¿verdad? Vamos a convertirlo a coordenadas esféricas. Entonces, también coordenadas esféricas, ¿sí? También nosotros podemos hacer conversión de escribir esto de término a término, utilizar, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho hasta ahorita, utilizar esto que hemos deducido y convertir término a término, ¿verdad? ¿Cómo se miraría en coordenadas esféricas? Lo único que si nosotros hacemos eso, convertir término a término en coordenadas esféricas, ¿verdad? Tenemos que hacer bastante álgebra, repito nuevamente, tenemos que hacer bastante cancelación, bastante agrupación, factorización, simplificación para llegar a la respuesta. Entonces, nuevamente podemos fijarnos y recordar cuál es la relación que existe entre una y otra. Por ejemplo, bueno, voy a borrar esto. Bueno, la proyección, de hecho ahí voy a dejar la proyección, ¿verdad? Este es ρ en dirección ρ unitario. Entonces, recordarán ustedes, este es el vector que me apunta, ¿verdad? A un punto, es decir, ese es mi vector en coordenadas esféricas, ese es R, ¿verdad? Ese es el vector R. Entonces, pero de hecho, R, yo ya sé que eso también hayamos dicho, que eso si lo quiero ver como en coordenadas rectangulares sería esa expresión. Entonces, observo que estos dos primeros términos, ¿verdad? Corresponden a estos
a los primeros dos términos del vector R en coordenadas esféricas, ¿cierto? Entonces, bueno, para completar eso significa, para poder escribir ese término en coordenadas esféricas, significa que lo único que yo tendría que agregarle sería el elemento z unitario, ¿verdad? Para poder expresar de un solo eso en términos de R unitario. Ah, pero si le agrego un z unitario, significa que tengo que cancelarlo, ¿verdad? Es decir, estoy agregando la identidad del operador suma, ¿verdad? ¿Sí? El 0. Entonces, menos z unitario, bueno, lo voy a escribir así, 5z a la 3, 5z a la 3, z unitario. Entonces, cheque, tengo el mismo campo. Entonces, yo puedo identificar que todos estos tres elementos, pues eso no es más que el vector R, ¿verdad? ¿Y quién es el vector R? En coordenadas esféricas, pues tiene magnitud de R y va en la dirección de R unitario, ¿cierto? R y va en la dirección de R unitario, ¿cierto? Entonces, realmente lo que me tengo que preocupar entonces, para terminar de escribir eso en coordenadas esféricas, es hacer la conversión de estos elementos a coordenadas esféricas, ¿sí? En lugar de hacer término a término. Repito, lo pueden hacer ustedes término a término, pero el álgebra que les va a llevar en algunos de estos problemas, si ustedes no hacen esa identificación así, va a ser bastante grande, el procedimiento va a ser bastante grande, ¿sí? Entonces, bueno, pero ahí hay alguna relación con las coordenadas esféricas de eso. Bueno, yo recuerdo, ustedes recordarán que cuando proyectábamos R en el plano, en el eje de la Z, eso no era más que R coseno de teta, ¿cierto? ¿Sí? R coseno de teta era la proyección de R en el eje de la Z. Bueno, y Z unitario, pues ese Z unitario nosotros ya sabíamos quién era, ¿verdad? Ya lo habíamos hecho el cálculo. Era coseno de teta, R unitario, menos seno de teta, teta unitario. ¿Sí? Coseno de teta, coseno de teta, permítanme. Coseno de teta, sí. Coseno de teta, R unitario, menos, vamos a ver, coseno, menos seno de teta, teta unitario. ¿Sí? Coseno de teta, R unitario, menos seno de teta, teta unitario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, como yo conozco eso, hagamos la conversión a coordenadas esféricas. Me quedaría R unitario menos, el primer término sería R coseno de teta, más 5 veces R coseno de teta a la 3, ¿cierto? Todo esto multiplicado por coseno de teta, R unitario, menos seno de teta, teta unitario. ¿Sí? Entonces, bueno, como ya tengo eso, venimos y lo que tenemos que hacer ahora es operar. R unitario, menos me quedaría R coseno cuadrado de teta en dirección R unitario, más R coseno de teta por seno de teta en dirección teta unitario, y el otro término sería 5R a la 3 coseno a la 3, coseno a la 4 sería, ¿verdad? Cuando lo multiplico con este término, ¿sí? Coseno a la 4 por R unitario, y hay un signo menos que no lo había multiplicado, me quedaría menos entonces, menos, y más, ¿verdad? Menos por este menos de aquí, más 5R a la 3 coseno a la 3 de teta por seno de teta, teta unitaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora lo único que me queda, pues, es agrupar este con este con este, ¿verdad? Agrupo eso. Entonces, me quedaría, puedo sacar factor común el R, ¿verdad? Puedo sacar factor común R. Me quedaría 1 menos coseno cuadrado de teta, menos 5R cuadrado coseno a la 4 de teta, todo esto en dirección de R unitario, y teta unitario, ¿verdad? Me queda para factorizar teta unitario. En teta unitario también puedo sacar factor común, ¿quién? R con coseno de teta, seno de teta,
Y eso me quedaría 1 más 5r cuadrado por coseno cuadrado. Todo esto por teta unitario, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Qué más podría hacer yo ahí? Pues tal vez aplicar algunas identidades trigonométricas, ¿verdad? Es decir, A sería R, por ejemplo, esto de aquí es una identidad trigonométrica, recordarán ustedes, seno cuadrado de teta, ¿verdad? Menos 5R cuadrado coseno a la 4 de teta. Entonces, tal vez lo que necesitamos es enfocarnos a dónde tenemos que llegar, por lo menos la respuesta que nos presenta el programita esta. Entonces, vamos a ver la primera componente sería R, sacamos factor común R, yo creo que ya está, ¿verdad? La primera componente ya la escribimos tal como lo representa el programita ese, R seno de teta menos 5R cuadrado coseno a la 4, ¿sí? Ahí está. El siguiente elemento, pues podemos sacar factor común R coseno de teta y sacar factor común seno de teta. Entonces, vamos a hacer eso, ¿sí? De hecho, ya lo teníamos, ¿verdad? Ya habíamos sacado factor común. Y pues, no había nada más que hacer. Para escribirlo como lo presenta el programita, matemática, quedaría escrito de esta forma. ¿Sí? Y como no tengo componente de phi, ¿verdad? Perdón. No tengo componente de phi, el elemento de phi es 0. ¿Verdad? Esa es la solución que aparece allá. R, bueno, creo que primero estaba el negativo. 5R cuadrado coseno a la 4 de teta más seno cuadrado de teta, ¿verdad? Ese es el elemento que acompaña la componente en R y el otro elemento que está acompañando la dirección en phi, en teta, la dirección en teta es este. Así lo tenía así lo tenía ordenado, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta, miren, en coordenadas esféricas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese sería el campo visto en coordenadas esféricas y visto en coordenadas cilíndricas. Así se miraría. ¿Sí? Entonces, tal vez pueden ver ustedes, pucha, en coordenadas esféricas parece que se mira más tedioso de trabajarlo que en coordenadas rectangulares. Sí, porque eso es lo que este campo, ¿verdad? Tiene más simetría rectangular que simetría esférica. Ya vamos a ver algunos campos que en coordenadas rectangulares se miran exageradamente horribles, pero en coordenadas esféricas o cilíndricas se miran bien sencillos de representar. ¿Por qué? Porque tiene más simetría cilíndrica o esférica que rectangular, ¿verdad? Entonces, de eso es dependiendo la simetría. De hecho, ustedes van a ir tomando pues experiencia en eso a medida vayamos resolviendo ejercicios y mirando problemas, ¿verdad? ¿Qué simetría se adecue más a un problema dado? Entonces, preguntas jóvenes, ¿se ha entendido lo que hemos hablado? Ya no me queda más tiempo para hacer ejemplos. Mañana sigo con los ejemplos. Mañana es viernes, mañana seguimos con más ejercicios. La tarea es de ustedes, ¿verdad? La tarea la tienen que resolver ustedes. Igual, si tienen dudas con la tarea, pues podemos abordar esas dudas, inquietudes. Yo diría que trabajen, ¿verdad? Y pregunten. Si no, las podemos después abordar si nos queda tiempo aquí en la clase. ¿Preguntas hasta el momento, muchachos? ¿Muchachas? Todo ¿Vamos claro, bien? Rick. No, Rick, está claro. Bueno, excelente. Entonces, nos vemos el día de mañana, muchachos. Saludos. Bueno, Lick, gracias. A la orden.